Lanantú, Zuminantú, eclipse Epuhuaranca Epumari. Este año, en los cielos de Wallmapu, se producirá un evento muy pocas veces visto, un eclipse solar. Es por eso que pedimos a nuestros estudiantes que nos enviaran sus preguntas con respecto al Mapuche Kimun y el eclipse. Y esto fue lo que nos dijeron. Amulepe, aquí vamos. Marri, Yaray Tainche, y tengo una pregunta. ¿Son importantes los astros, como la luna y el sol, para el pueblo mapuche? Shartumay, espero que me respondan. Mari Millaray, feleita a ti, así es. Tanto el Antú y la Quillén, el sol y la luna, son muy importantes para nuestro pueblo mapuche. Con el sol y la luna se puede medir el tiempo, los años y los meses, saber cuándo va a ser nuestro Huiñoitripantu o nuestro Huetripantu, la nueva salida del sol o el regreso del sol. También saber cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo hay que salir a pescar, por ejemplo, para nuestros peñi y lafkenche. Así que la luna y el sol son parte fundamental de nuestra espiritualidad y de nuestro trabajo. También, no solo los pueblos incas, mayas y aztecas estudiaban los astros, nuestros Futake Cheyenne, nuestros antepasados, también lo hacían, y con ellos sabían cómo iban a ser los tiempos. También tenemos el Antú y la Quillén y otros astros en nuestros símbolos, en nuestra Macún, en nuestro Charigüe, en nuestras banderas y también en nuestro cultún. Así que eso, Millaray, espero que haya respondido tu pregunta. Peucayal. Mario Lamien, hincha de Catalina Miranda Piñén, y le quería hacer la pregunta sobre el eclipse solar. Mi pregunta era que ¿por qué tiene que pasar eso? O sea, necesariamente tiene que juntarse la luna y el sol. ¿Qué pasaría si eso no pasara? ¿Todo seguiría igual o habría algún cambio? Bueno, espero responda a mi pregunta, ya que tengo esa duda hace mucho y no sé si da lo mismo que pase o tiene que pasar sí o sí. No sé qué cambios habrían si eso no pasara o si pasara. ¿O todo seguiría igual? Espero me la responda, por favor. Hola, ¿qué significa que se vaya la luz del sol? Catalina y Bastián, para responder a sus preguntas, primero debemos saber qué es lo que es un eclipse. Un eclipse es cuando la luna se coloca entre la Tierra y el Sol, produciendo que el Sol se oscurezca. Esto se produce aunque el Sol es 400 veces más grande, la luna está 400 veces más cerca de la Tierra que del Sol, produciendo ese efecto y pareciendo que es del mismo tamaño. Todos los meses la luna gira alrededor de la Tierra y algunas veces su órbita coincide perfectamente, produciéndose un eclipse. Esto es normal que suceda, pero sucede alrededor de 300 años en el mismo lugar. Este año tendremos un eclipse total de sol, algo muy impresionante. Mari, soy Patricio y tengo una pregunta. ¿Cómo se dice eclipse en Mapuzungún? Shaltumay. Eclipse ta suminante, sol oscuro. Maloñante piqueitache, una pelea grande, una emboscada al sol. Lanante, muerte del sol. Layante capiqueitache, murió el sol. Filioinei, curonagluante. Mari, Pulamie, Inche, Polet, Piñén. Tengo dos preguntas sobre el eclipse solar. Primera pregunta, ¿por qué los mapuches no ven el eclipse? Segunda pregunta, ¿los mapuches hacen alguna celebración en el eclipse solar? Mari, soy Nicolás y tengo una pregunta. Según el Mapuche Kimun, ¿qué se debe hacer el día del eclipse? Chaitumay. Ipo bichikeche, chomleimun. Malemu eclipse mapuchemu. Malemu feiche curunante. Leli pukeitache. Chawa kei poreinma pukarukatu. Wari
fiel que caruya él. Wiño peanto pique, anto cuchianto fucha, hueu peanto te fachi malón meo. Se junta la familia, los vecinos, hacen plegaria, oración al cielo, para que gane la pelea del sol contra la noche y siga brillando. Es un día de reflexión y mucha fe. Se hace huerhuer productos verdes como arveja, mote y se hace mucho lelipún. Mari Lamien, Pinche Nicolás Barra Piñén. Mi pregunta es sobre, ¿los mapuches consideran el eclipse un evento sagrado o importante? El acontecimiento en sí no es sagrado, pero sí los astros que los conforman son sagrados, como todos los elementos que conforman este mundo, nosotros lo consideramos sagrados, ¿ya? Por tanto, es sagrado el Antu, es sagrado el Cllén, en este caso. Por eso que desde muy pequeñito, ya desde que tenemos conciencia, nuestros taqueche, nuestros antiguos, nuestras familias nos enseñan a respetar los elementos de la naturaleza, ¿ya? En este caso al Antu y a la Cllén. Y ese respeto a los elementos que son de la naturaleza y del cual formamos parte, a ese respeto le llamamos Ekuwen. Ekuwen. Eso es. Mari Lamien, mi pregunta es, ¿qué efecto tiene el eclipse solar en el mar o cualquier tipo de agua? Al producirse un eclipse solar, todos los seres, a excepción de nosotros los Che, actúan como si llegara la noche. Por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo más cotidiano, ¿cierto? Los pollitos, cuando llega la noche, ellos se van a dormir. Por tanto, ellos actúan de la misma forma. Cuando se oscurece, ellos se van a ir a acostar, se van a ir a dormir. ¿Ya? Hay otro ejemplo también que, por ejemplo, los rayos de las flores, de algunas flores, se cierran, ¿ya? Entonces, son como ejemplos que uno puede darle para que sea más claro. También nuestros cuifiqueché dicen que cuando se producen estos tipos de eclipses sube también la marea, ¿ya? En el mar. Y son hechos que ellos habían observado antes. ¿Verdad que los mapuches pensaban que el eclipse era el fin del mundo? Mari Pupichiqueché, Mari Compolamien. El eclipse de sol no es el fin del mundo, pero sí existía y existe un gran temor por lo que podría suceder. Porque de una u otra forma estos fenómenos que ocurren en la naturaleza vienen a regular el comportamiento de los seres vivos, especialmente de nosotros los Che, los humanos, ¿ya? Y volver a equilibrar la vida. Según el Mapuche Kimón, ¿qué anuncian los eclipses? Los eclipses son hechos naturales que acontecen cada cierto tiempo y que pueden traer cosas positivas o negativas para la diversidad de vida en la Tierra, para el Lichófil Monguén. Por lo tanto, no se debe celebrar, no se debe gritar, no se debe cantar, hay que tener ciertas precauciones. Como también las mujeres embarazadas no debieran observar los eclipses porque su hijo pudiera nacer con mancha en alguna parte del cuerpo. Femuechi pupeñi bulamien, moleita in yamnia fiel, commongen tbachinag mapumeu, moleita mon yeyipual, miyatual, tain ni alta, quiñecme mongen tbachimapumeu. Peucayal.
junto a este Escole Mamel, a Rayán, te invitamos a observar el eclipse de sol con las protecciones que se han indicado, usando los lentes, como una experiencia de aprendizaje en el seno familiar. Felipe,